¿De dónde sale? Bueno, esto es una plataforma nueva que básicamente lo que te permite es monitorear la política internacional. Tiene mapas interactivos donde te aparecen zonas de conflicto. Ahí está, mirá. Ahí están los mapas. Distintas zonas de conflicto, bases militares donde están ocurriendo ataques. Después tenemos lo que se puso al principio, que son las cámaras de distintas localidades importantes. En este caso Medio Oriente, ahí tenemos Jerusalén, Tel Aviv arriba, Isfahán en Irán. ¿Qué eso son radares o algo que está fallando la No, conexión? eso está fallando. Están dando solamente la de Jerusalén. Y después, bueno, en toda la plataforma esta hay información constante, un bombardeo informativo de cuestiones de inteligencia, de informativas de cadenas de medios de comunicación, de infografías con información, etcétera, que al que le interese la política internacional les recomiendo echarle un vistazo. Tenemos arriba el Pizza Index, que eso no sé si saben qué es. ¿Qué? ¿Lo de Pizzagate? No, más o menos. Nada, es un índice que crearon relativo a las pizzerías que están en la zona circundante al Pentágono. Ah, esa historia. Vamos un poco con eso. ¿Por qué son relevantes esas pizzerías? Bueno, porque denotan movimiento. Claro, ¿no? Eso es un índice que cuando se dispara y crece, indica de que hay un aumento en la cantidad de ventas de pizzas en esa zona. Entonces, eso es un indicativo de que está sucediendo algo porque hay mucha actividad dentro del Pentágono. Entonces se dice, cuando se dispara el índice es porque algo va a ocurrir en política internacional. Es muy... Sí, sí. Estas cuestiones, ¿no? De los micro, quizá el impacto que tiene en lo micro, ¿no? Estas cuestiones que determinan cuestiones más macro imposibles, porque son cuestiones básicamente mundiales, ¿no? Ahora, lo que me llama la atención es cómo, siendo del Pentágono, puede... No, porque, viste, uno ya en esta cuestión de la especulación y quizá de las teorías conspiratorias, o conspirativas en realidad, ya, viste, entiende, no sabe si en realidad es quizá una operación o una contraoperación o una doble operación, si te hacen la doble o triple, cuádruple psicología inversa. Sí, esto lo del índice de pizza creo que algo que surgió en Twitter, o sea, no es nada muy sofisticado, sino que... Reddit, ¿no? Creo que de Reddit también, sí, de todas estas redes sociales más alternativas. Pero bueno, ahí también tenemos el mapa de la plataforma en rojos, donde son las zonas calientes en materia de política internacional. Obviamente, bueno, toda la costa que da al Mediterráneo cerca de Chipre, donde está Siria, el Líbano, donde está habiendo, bueno, mucha actividad. Estuvo viendo en estos días bombardeos en la zona del Líbano. Y Irán, sin lugar a dudas, en una zona, probablemente una de las zonas más calientes hoy en día, aparte de Ucrania. Bueno, con todo el proceso que vimos que ocurrió a partir del sábado, con esta actividad que llevó a cabo el ejército de Israel y Estados Unidos. Epic Fury, el nombre de la actividad de la operación militar. Traducción al español, por favor. Furia épica, sí, claro. sí. Una actividad militar que llevó a cabo el ejército estadounidense, el israelí. El día sábado todos nos levantamos y vimos el video por Twitter de Donald Trump anunciando la operación y el inicio de los bombardeos en la República Islámica de Irán. Y bueno, después ya el domingo empezaron las especulaciones del sábado al domingo a ver qué había pasado con el ayatollah de Irán, que es el líder supremo. No solamente una figura política, sino que una figura que trasciende lo político, casi asemejándolo a un papa, si se quiere, para el mundo musulmán, para la rama chiita. Y bueno, y nos enteramos el domingo, si mal no recuerdo, del asesinato del Sí, que todo el día hubo información y contrainformación. Eso fue constante y fue increíble. Si alguno tiene redes sociales y sobre todo Twitter y se informó a través de Twitter, la cantidad de información, desinformación constante en torno a la guerra fue impresionante. Ahí recomendación siempre uno que trabaja estas cosas, porque bueno, aparte de haber estudiado RIT, trabajo en una agencia de noticias, es tratar siempre de seguir las agencias de noticias oficiales. Sin importar si son de Occidente o son del otro bando,
entender de que ahí es donde se chequea la información. Y bueno, si RT, por ejemplo, que una cadena que a mí me gusta mucho, de información, que es rusa, Rusia TV. Russia Today, generalmente ahí siempre con una línea narrativa más prorrusa, ¿no? Más cercana al Kremlin, pero fue uno de los medios de comunicación que más estuvo informando a través de redes sociales, con constante subida de videos de bombardeos, ataques a bases militares estadounidenses en la zona del Golfo. Sí, que bueno, en esta... Sí. Sí, no, iba a decir que un proceso que arrancó el sábado y que no se sabe para dónde va a disparar, digamos. Sí. Un proceso continuo que a cada hora, a cada minuto suceden diversos ataques. El sábado y domingo fue lo del asesinato del Ayatollah y ya después empezaron toda una serie de ataques a bases militares de Estados Unidos en la región del Golfo. Se atacaron consulados, embajadas de Estados Unidos y también hubo ataques por parte de la coalición de Israel y de Estados Unidos a Irán, principalmente ataques en la capital, en Teherán. Así que bueno, es una situación que va evolucionando minuto a minuto. Sí, bueno, en esta cuestión, ¿no?, de lo informativo, como viste, como veníamos hablando, ¿no?, que van cambiando las circunstancias, ¿no? Quizá antes la cuestión de la comunicación era una cuestión o de la información era una cuestión quizá de negación por falta, ¿no? Y ahora parece también que es una cuestión de negación, pero por sobreinformación, ¿no? Sí. Y el rol también de la inteligencia artificial con las imágenes que uno tiene que ir chequeando. Sí, sí. Como decir, Grok agarró, viste que va, Grok, esto es IA. Pero definime si esto Claro, es IA. es IA. Sí, sí. O sea, también le estamos pidiendo una inteligencia artificial que verifique, bueno, son las paradojas, ¿no?, de esta época y de este mundo nuevo en lo tecnológico que estamos viviendo. También incluso imágenes de videojuegos, ¿no? Se vieron varias, Sí. misiles persiguiendo avión y que en realidad eran... No sabés si es la realidad o una escena del Call of Duty. Claro, ¿viste? sí. O el Modern Warfare 3. Claro, parece. sí, bueno, para los que no saben, compañeros que quizás no están al tanto, son videojuegos, simuladores, en algún punto no tan realistas, pero sí, o sea, realistas en lo gráfico, por ahí no tanto en la cuestión de la jugabilidad, pero que bueno, son muy realistas las imágenes y prestan para la confusión, ¿no? Bueno, esta la cuestión informativa, ¿no?, de la información es una arista en lo que es, bueno, este nuevo escenario que estamos viendo. Justamente, por ahí lo difícil, como vos dijiste, bueno, recién mencionaste este canal de noticias RT ruso que bueno, tiene por ahí información, se encarga de chequear la información, ¿no? Hoy en día, bueno, quizás el esfuerzo que tenemos que hacer es, más allá de justamente, como charlamos también hace un rato, la cuestión del entretenimiento, ¿viste? De estar pendiente, mirá cómo cae la bomba, bueno, ver si es realmente, si esto está sucediendo realmente y ver también la importancia, ¿no? Porque quizá uno ve un video que a uno le sorprende mucho porque ve cómo cae una bomba, pero quizá esa bomba es totalmente irrelevante a los fines de una batalla, ¿no? Sí. O de una guerra. Y te pregunto, Franco, y después, bueno, puede ser que... No, dejémoslo para el final. Dale. Dejémoslo para el final. Dale. ¿De qué te parece relevante seguir con esta conversación? No, íbamos a contar un poco todo el proceso, los acontecimientos en torno a este conflicto que nos está poniendo en velo a toda la sociedad mundial. Inició el sábado con los ataques y después la confirmación de la muerte del Ayatollah y después toda una serie de ataques de los dos bandos. El involucramiento también de actores proxies, que se le dice. ¿Qué son los actores proxies? Se le dice proxy a un actor, digamos, que responde al interés de otro estado más grande, digamos. Entonces, por ejemplo... Sería como Uruguay de Inglaterra, ¿no? Sí, un estilo. Ya vamos a recuperar la banda oriental en algún momento, que nos arrebató el Imperio Británico. Sí. Esta cuestión de que, por ejemplo, Hezbollah, que es un actor que muchos deben conocer, los compañeros, que en su época se lo involucró sectores
de la oposición al peronismo de ese entonces y sectores más antiperonistas, ¿no? Siempre hablaron de esta cuestión de que los atentados en la década de los 90 en Argentina hubo un involucramiento de Hezbollah, etc. Es un actor político libanés, chiita, ¿no? Que se dice que es un actor proxy de los intereses de Irán y bueno, durante esta semana hubo también un involucramiento de ese actor en el conflicto. A partir de eso Israel atacó... Claro, fue no dijo, nos sumamos en el apoyo y a los 5 minutos... Sí, cayeron los misiles ahí, ¡boom! Sí. Después, por ejemplo, otro actor proxy que se mencionó, pero que hoy incluso salieron a desmentirlo, y ahí está la cuestión de la guerra informativa. Mirá esta imagen. Es impresionante. Impresionante. Tenemos ahí el mapa mundi, Sí, terrible. el globo terráqueo con todas las zonas rojas ahí de conflicto. Sí, Bueno, disculpame, los kurdos, sí. por ejemplo, también se está diciendo que es un actor que estaría por involucrarse. Incluso se dijo, creo que fue hoy a la mañana o ayer, si mal no recuerdo, habían salido las agencias de noticias de Occidente, principalmente de Estados Unidos, y a decir de que, bueno, de que los kurdos habían iniciado un ataque en Irán, milicias kurdas, y al final... Infantería. Sí, milicias así Sí. irregulares de grupos kurdos que, bueno, en su época estaban combatiendo ahí en el conflicto de Siria, y que, bueno, después salieron justamente a desmentir de que no había habido ningún ataque, y bueno, hay un ejemplo un poco de esta guerra informativa que uno no sabe qué es verdad, qué es mentira, porque se tiran información y contrainformación de los dos bandos, ¿no? Pero bueno, también otro actor ahí a tener en consideración, Turquía, que no ha hablado mucho en torno a este conflicto, y varios analistas que uno sigue, bueno, por trayectoria y por formación, mencionan que, bueno, que un poco el proyecto ahí de geopolítico de Israel es quedarse, digamos, como potencia dominante o hegemónica en la región, ¿no? En Medio Oriente. Entonces hay muchos analistas que están diciendo, bueno, probablemente una vez que se cumpla con éxito la misión en Irán, que es la destrucción del régimen, Van por Turquía. ¿no? Y ahí, bueno, Turquía tiene también un problema en la región de lo que se conoce el Kurdistán, con todas estas milicias kurdas, que de alguna manera, al igual que sectores del islamismo suní, son un poco más, no proclives, pero se dice que suelen ser actores financiados o vinculados más a los intereses de Estados Unidos y Israel, ¿no? Pues justamente, por ejemplo, cuando fue el conflicto de Siria, la rama esta extremista suní, el ISIS, en ningún momento atacó a Israel. O sea, Claro. y entonces, bueno, ahí hay como cierta sospecha de quién los financia, a qué intereses responden. Y se sabe que los kurdos con Turquía hay un conflicto bastante latente que es desde hace años, pero que en toda la etapa de recrudecimiento en Medio Oriente elevó, digamos, se puso más en jaque. Y bueno, hay que ver cómo evoluciona la situación, porque esto es hora a hora, minuto a minuto. Antes de venir acá estaba viendo que estaban atacando Tel Aviv y también estaban atacando Kuwait y Bahrein, creo, si mal no recuerdo. Así que bueno, hay ataques cruzados de misiles. Bueno, lo que dicen, ¿no? Los ataques en Tel Aviv utilizando misiles de racimo. Sí. Así se llaman, misiles Sí. de racimo. Sí, son los misiles estos que lanzan y que después se desprenden misiles más chiquitos, Claro, ojivas. ojivas más chiquitas que atacan. No, hay toda una guerra Sí, ahí. que son, bueno, ilegales. Sí, Tanto eso como el hecho este que sucedió en estos días, ¿no? Que es muy, es prácticamente idéntico a lo que fue acá el área General Belgrano, sí, ¿no? sí. Un hundimiento de una fragata iraní En el Índico. en una maniobra parecería ser a simple vista de traición de lo que es India, que estaban participando al menos en ejercicios conjuntos, en operaciones quizá justamente ejercicios militares, una fragata que simplemente transportaba soldados que no tenía armamento, era, digamos, prácticamente inofensiva en una zona
en aguas internacionales, ¿no? Donde, bueno, supuestamente estas cuestiones conforman el derecho internacional vigente, pero, o sea, vigente, o sea, legalmente, vigente es lo legal. ¿Hay derecho internacional? Esa es Gran la pregunta. Bueno, esa Gran creo pregunta. Muy radical hablar de derecho internacional. Bueno, era Se lo pregunta... dejamos a los radicales. que... Exactamente, Se lo dejamos a bueno. los radicales. Quizá es la pregunta de esta semana, ¿no? De esta semana. Que en realidad creo que nosotros ese debate lo zanjamos, incluso desde la época de Perón, incluso, bueno, de mucho antes, porque creo que el peronismo tiene una escuela geopolítica realista, ¿no? Sí, sí. El poder es el derecho de las bestias, ¿no? Es decir, las fuerzas es el La derecho fuerza de las del derecho de bestias, las bestias. decía el general. Sí, sí, hay... El peronismo va históricamente, creo que siempre adscribió más a una línea un poco más realista. Claro, esto no, de la política no significa internacional. hacer un juicio de valor positivo, o sea, no significa hacer un juicio de valor, sino que un juicio meramente descriptivo. Sí. O sea, que ni siquiera sería un juicio en ese caso. Son elementos descriptivos de la geopolítica histórica, digamos, no solo de ahora, sino a lo largo de la historia de la humanidad, que bueno, tenemos que dejar esa cuestión, ¿no? De ver el mundo a través de ficciones, ¿no? Y verlo, correr el velo, ¿no? Ver las cosas tal cual son, digamos, ver lo real, que es lo que está aconteciendo hoy en día. Claro. Y a partir de eso hacemos la interpretación, ¿eh? Después sí, valoraciones, pero ver cómo funciona el mundo realmente me parece que, bueno, es el primer paso, ¿no? Para llegar al menos un conocimiento del estado de situación. Y después, bueno, la toma de decisión obviamente en base a esa información, a ese conocimiento y a esa reflexión que se desarrolla. Ahí vemos, mirá, en el mapa la otra zona chiquita que está en rojo, eso, si mal no estoy... Israel, ¿no es? No, eso creo es el Ah. estrecho Hormuz, porque justamente ahora... No, del otro lado, eso es Israel, Claro, pero eso yo decía. allá donde está Irán, ahí en la zona del Mar Rojo, eso Sí. que está bien caliente, eso es el estrecho Hormuz, que es por donde pasan El gran petróleo, parte del sí. petróleo mundial. Y bueno, una de las primeras medidas que tomó Irán después de los ataques fue justamente cerrar el estrecho Hormuz, porque sabe el impacto que va a tener en la economía global. Medida que va a afectar a países que son más que nada importadores de petróleo, como Europa, como la propia China. Muchos analistas estaban hablando un poco de que bueno, hay cierto ahí intento de Estados Unidos de a través de estos ataques empezar a socavar un poco el desarrollo chino, porque saben que un cerramiento del estrecho Hormuz va a generar un impacto de lleno en la economía china, ¿no? Ya que es importadora. Claro, incluso Xi Jinping salió como a solicitar que se reabra, por favor, el estrecho de Hormuz, porque si no me confundo, 2 millones de petróleo, 2 millones de barriles de petróleo diarios. Sí, no. Utiliza China. Sí. Y es, digamos, Irán uno de los socios comerciales y más que nada en materia energética, de garantizar la seguridad energética de China centrales. Y bueno, este conflicto a China le está pegando de lleno, y bueno, eso también un poco el porqué del apoyo hasta ahora logístico de China, porque se habla también de cómo China está brindando la información, inteligencia. Sí, los sistemas de radar están usando. Puede ser, Sí, es también medio como un rumor que Sí, no se sí. sabe. Sí, muchos hablan de eso, ¿no? De esta cuestión de que está China detrás de Irán en todo este tipo de apoyo. Todavía no hay un apoyo más explícito, un involucramiento más directo de estos nuevos actores que están surgiendo como Rusia, China, que vienen un poco a disputarle la supuesta hegemonía de Estados Unidos en la política internacional, pero bueno, eso es algo discutible. Claro. Pero bueno, todavía un proceso que no se sabe para dónde va, porque estamos Claro. a 4 o 5 días que empezó y esto puede ir para cualquier lado. Claro, el tema, bueno, por ahí yo te quería preguntar acerca de la causa de esto, ¿no? Porque se plantea, al menos de las dos partes que están ahí involucradas en Medio Oriente, ¿no? Israel e Irán, ya casi una cuestión religiosa, ¿no? Sí. Una cuestión de la última batalla, es una cuestión, diría Alexander Dugin, escatológica ya. Claro. Pero después hay otra visión que quizás es más la nuestra, ¿no? No sé, puede ser, o ambas coexistiendo, ¿no? Una cuestión meramente económica. Claro.
Y yo creo que un poco también retomando lo que uno aprendió en la formación de uno, ¿no? En la universidad, etcétera. Por estos procesos está bueno no analizarlo a partir de una única dimensión y decir, bueno, esto es únicamente un conflicto por cuestiones económicas, sino que también hay, como vos dijiste al principio, hay una cuestión ahí religiosa fuerte y que históricamente en la región de Medio Oriente ha sido una dimensión, una variable de mucho peso en los conflictos de la región. Bueno, no olvidemos que el régimen de Irán es un régimen que surge a partir de una revolución que se denominó islámica. Digamos, fue una revolución religiosa. Antes tenían un régimen pro-occidental monárquico con la figura del Shah, que estaba respaldado principalmente por Estados Unidos, y después del 79 vino un gobierno, una teocracia de corte islámica. Y bueno, muchos analistas como Dubin, que mencionaste, también recomiendo otro interesante que tiene un canal de YouTube que se llama Predictive History, historia predictiva, que es un chino, profesor Xiang creo que se llama, que tiene muy interesante. Después se lo voy a pasar a los compañeros porque justamente en uno de los videos analiza esta cuestión que vos mencionaste de lo escatológico. Sí. Y cómo influye la religión a la hora de tomar decisiones en política exterior. Bueno, se sabe que gran parte de los miembros del gabinete de Netanyahu son sionistas bastante fanáticos, extremistas. Bueno, en Irán también, ni hablar. En los propios Estados Unidos, parte de la coalición que apoya a Trump vienen de toda una línea cristiana sionista. Y se habla mucho de esta cuestión de cómo juega lo religioso, ¿no? Creo que ayer o anteayer, un periodista estadounidense, Tucker Carlson, no sé si lo conocen. Sí, le pegó con un palo a Milei. Sí, fue ayer, creo que fue el video de ayer, sí. Justamente en este video que le pegó de lleno a Milei, él un poco menciona que bueno, que hay una dimensión del conflicto vinculado a lo religioso, que un poco lo que se está buscando en base a la mirada religiosa del sector del judaísmo es cumplir esta profecía de la construcción de lo que es el tercer templo de Salomón, y que para eso justamente lo que necesitan es destruir la mezquita de Al-Aqsa, que está ahí en Jerusalén, porque bueno, está toda esta cuestión escatológica de la mirada acerca de que a partir de ese acontecimiento va a venir la llegada del Mesías de la religión judía, etc. Y un poco también de la mano de como también sectores del cristianismo que se dicen sionistas apoyan la política de Israel en torno a eso, porque ellos también creen de que el cumplimiento de esa escatología judía va a ser también favorable al cumplimiento de la llegada de Jesús, digamos, a la vuelta de Jesús. Sí, que va a volver. Que va a volver. Y bueno, ahí también, como uno ve, hay toda una narrativa ahí en el conflicto religiosa que también juega muy fuerte. No nos olvidemos tampoco que asesinaron al líder supremo, que es una figura religiosa más que... No solamente política, porque es una figura política, un líder político, pero también para el mundo musulmán una figura religiosa muy importante. Algunos comparaban esto como si hubiesen asesinado al Papa en la Cuaresma, por ejemplo. Claro. O sea, dimensionemos un poco también lo que es el acontecimiento, el hecho que implicó la muerte de este líder religioso, y bueno, que va a tener su consecuencia, porque es una persona que en el mundo musulmán chiita es seguida del líder supremo de ese sector del Islam. Y nada, esto, cuando se mete también la dimensión o la variable religiosa en estos conflictos, a veces puede hacer que las cosas empeoren mucho más, ¿no? Porque ahí entran en juego otras pasiones, otra mirada de los conflictos, y bueno, es algo que está desarrollándose constantemente, y pareciera que no se está llegando a un punto de acuerdo, ¿no? Está deviniendo. Diría el compañero Martín, que ahí comenta, ¿no? Compañero hegeliano. Irán es el séptimo proveedor de un conjunto de países donde Rusia es el número 1, pero al abastecerse de varias bocas no le sucede lo mismo con la proteína. Así como es el mayor consumidor, lo es como importador de energía. Bueno, no sé, Franco, si tenés algo
No, eso, la cuestión también energética es otro factor en juego en este conflicto, que ya bueno, se está hablando de una disparada del precio del petróleo, también de los alimentos, también se está hablando de cuestiones migratorias, porque si a esta escala es un conflicto regional, acá ahí en Medio Oriente hay altas posibilidades de que haya otro desplazamiento migratorio como hubo en los conflictos de Siria, etcétera, y esa gente que se desplaza va a ir a Europa. O sea, lo más probable es que ahí los europeos tengan otra vez un problema migratorio severo. Y bueno, y también otra cuestión para analizar, que se pueden troncar un poco con lo local, es cómo a nuestro país nos afecta o nos involucraría en este conflicto, ¿no? Vimos que hoy fue el ministro Petri, se llama Petri, el trencito de la alegría. El trencito de la alegría. Sí, no, ese ya lo rajaron, el que estaba de vice de Ulrich, lo rajaron. El nuevo ministro que era jefe del ejército. Ah, sí, Presti, sí. Bueno, hoy viajó a Washington, se sabe que se firmó ahí un acuerdo con otros países de la región para la lucha contra el narcoterrorismo o el terrorismo. Hay también otro tema de agenda que se puede tocar en otro programa. Pero bueno, se estaba hablando hoy, gran parte de los medios de comunicación de Argentina hablaban de la posibilidad de la firma de un acuerdo de cooperación militar con Estados Unidos, ¿no? Y eso, bueno, podría implicar que sea la palanca para una posible intervención militar de Argentina en el conflicto. Ahí, bueno, una cuestión también, de pensar un poco, ¿no? Cómo se para la Argentina ante esto, ¿no? Sí, que me parece que al menos en lo que nos atiene a nosotros es lo más importante. Sí. Así que bueno, Franco, la verdad que nos quedan 5 minutos de programa, tenemos como para hablar. Así que espero que tengamos al menos un segmento semanal de esto. Bueno. Un segmento semanal, cada 2 semanas que podamos... Tenemos el compañero también Bruno Guidotti. Sí, Bruno tiene que venir, ya vino, por supuesto, el año pasado, vino también Franco. Tenemos que seguir discutiendo este tema, podríamos ver, bueno, quizás se pueden venir, quizás pueden mandar algunas reflexiones, quizás podemos incluso hacer alguna llamada, bueno, lo vamos arreglando, pero dejo una pregunta, quizás para que vayamos reflexionando nosotros y también los compañeros en base a esto último que mencionaste, como Argentina adoptando un rol activo en esto, si hay alguna ventaja o cuáles son los beneficios, cuáles son los riesgos, ¿no?, de participar activamente en esto, o justamente cuáles son los beneficios, cuáles las desventajas de mantener una neutralidad en esta época tan álgida, como también lo supo ser la época de la Segunda Guerra Mundial, ¿no?, en la que bueno, el peronismo hizo culto, me parece, una posición de neutralidad hasta último momento. ¿Qué consecuencias hubo de eso? ¿Cuáles fueron las consecuencias para el país? ¿Cuáles fueron las consecuencias en general para la mayoría de los países, bueno, que mantuvieron esa neutralidad? ¿Y qué beneficios, si viene contrafáctico, qué beneficios pudieran haber visto, pudiera haber habido, ¿no?, de habernos decantado, ¿no?, por alguno de los dos bandos involucrados en esa guerra. Te dejo, Franquito, para que hagas tu reflexión final, para que, bueno, digas lo que te parezca, y lo dejamos, por supuesto, para una próxima vez. Bueno, te agradezco, Lorenzo, por la invitación y por la posibilidad de incorporar una columna geopolítica al programa, que puede ser una vez a la semana o una vez cada 2 o 3 semanas, eso se irá viendo. Bueno, para hacer una reflexión final con respecto a lo que está aconteciendo en términos geopolíticos y cómo involucra a la Argentina, creo que hay que tener en consideración, por un lado, bueno, acá se suma el compañero Cacu. He vuelto. Le bajó el azúcar a la compañera. Le bajó el azúcar, sí. Bueno, no. Son racistas y me dejaron afuera con no, bueno, esta cuestión de que varios están advirtiendo de que, bueno, tener cuidado con un involucramiento en este conflicto, más que nada por los antecedentes que tuvo la Argentina
en la década de los 90, ¿no? Cuando se produjeron los ataques en el 92 a la Embajada de Israel, en el 94 a la AMIA, o sea, hay cierta alerta que hay que tener en términos de Estado ante un posible ataque de un bando o incluso alguna posibilidad de que haya algún ataque de falsa bandera, porque esas cuestiones siempre ocurren. Incluso se estaba hablando de que algunos ataques que ocurrieron en el Medio Oriente eran de falsa bandera, así que estar alertas en ese sentido. Y bueno, los momentos de la política internacional como los que estamos viviendo ahora siempre llevan a ciertos actores como la Argentina a tener que elegir un bando, ¿no? Mantener o dar una posición al respecto. Es difícil pensar de que un involucramiento en una guerra sea algo positivo, bueno, porque eso implica la muerte de compatriotas argentinos ante la posibilidad de un ingreso efectivo en la guerra. Pero bueno, se sabe siempre que toda decisión, si nosotros vamos de un análisis realista, toda decisión tiene costo y tiene beneficio, ¿no? Ahí va a estar en los tomadores de decisiones de nuestro país la posibilidad de leer cuáles serían los costos y cuáles serían los beneficios de la Argentina de ingresar en un conflicto de este tipo. Más considerando también esta política de alineamiento que está teniendo el gobierno de Milei con Estados Unidos y con Israel, capaz que haya una lectura por parte del gobierno de que los beneficios pueden ser ilimitados a seguir al tío Sam para ingresar a este estilo de conflicto. Pero bueno, también considerar los costos que implicaría, ¿no? Porque bueno, algunos hablan de que el nuevo mundo que viene va a ser un mundo dominado por el BRICS, otros dicen, como de nuestro lado, de que en realidad lo que se va a dar es un occidente ampliado y un acuerdo entre Rusia y Estados Unidos para contrabalancear el auge chino y un poco de estos conflictos lo que hacen un poco es socavar el crecimiento y el potencial de China, de su economía. Así que bueno, yo creo que acá lo más correcto sería un alineamiento en base a lo más conveniente para nuestro país.